queridos consocios y consocias, amigos, amigas, yo solamente voy a explicar por qué motivo estamos aquí un viernes a la 1 de la tarde. En el Ateneo, lo más frecuente es que las cosas pasen a las 7 o las 7 y media de cualquier tarde de lunes a viernes y afortunadamente las salas se ocupan siempre todas, prácticamente todas las tardes, todas las salas. Pero estamos inaugurando hoy un formato nuevo que vamos a llamar el aperitivo del Ateneo, que ya llamamos el aperitivo del Ateneo. Lo estamos estrenando hoy. Os pido, por tanto, misericordia y comprensión con respecto de los posibles errores que cometamos. Se trata de tener justo los viernes a la 1 y yo he querido empezar a la 1 en punto para también que vayamos, digamos, cogiendo el hábito de la puntualidad que siempre se ha tenido en el Ateneo, pero yo quisiera insistir porque tratándose de un aperitivo además la gente está deseando marchar y disfrutar también de la cerveza que luego se ofrecerá al terminar el conversatorio. Decía, todos los viernes, conversatorios, controversias, debates, presentaciones. Vamos a empezar con una muy interesante que está en el programa y yo ni siquiera la voy a citar porque la tenéis en el programa y venís a escucharla y porque además tenemos el placer de tener a Juan Pedro Valentín que se ha ofrecido a moderar y a guiar la conversación. Tengo que agradecer muchísimo, por supuesto, tanto al general Sandro Roldán como a Jules Stewart que hayan querido inaugurar este nuevo formato en el Ateneo. Tengo también, por supuesto, que daros las gracias a vosotros y vosotras por venir. Es una hora que aun siendo hora laborable, ya es el final de la semana. Lo que queremos hacer es invitar a la ciudad de Madrid, a nuestros socios, a nuestras socias, a nuestros amigos a que disfruten de esa última hora prácticamente laboral, que tomen un poquito de tiempo para reflexionar sobre los grandes temas de nuestra época, asuntos de actualidad. Os anuncio ya que el viernes que viene vamos a hacer un homenaje al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, con presencia de algunos escritores en defensa de la libertad, por supuesto, en defensa de la libertad de pensamiento y contra, entre comillas, la quema de libros, ¿no? Me ha confirmado que vendrá el ministro de Cultura y quizá algún otro ministro. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que tendremos también un acto reivindicativo de la libertad, reivindicativo del pensamiento más libre. Y bueno, esa es la idea, nada más. Yo solo quería daros la bienvenida y sin más, os recuerdo que a las 2 terminaremos. Habrá un tiempo para vuestras preguntas y vuestras intervenciones. El Ateneo tiene que estar siempre abierto a la intervención directa del público, a diferencia de otros foros en los que se pide, pues pásame la pregunta por escrito y ya me encargo yo de filtrar, el que quiera hablar, hablará. Os pediré, y lo hará también Juan Pedro, brevedad en las intervenciones, pero la idea es que tengamos una hora de reflexión, en este caso sobre Afganistán y sus consecuencias, sus orígenes, y que lo disfrutemos. Y a las 2 nos invitarán a una cerveza, la cerveza está pagada, y luego ya cada cual que haga lo que quiera, como si quiere echar aquí la tarde y la noche entera. Para eso es el Ateneo de Madrid. Así que gracias por venir y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros 3 ponentes de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Porque a partir de las 12 ya tendríamos que decir tardes. Gracias al Ateneo por esta invitación. Están con nosotros Jules Stewart, que es periodista, escritor, muy conocedor de las guerras británicas en Afganistán. Ha escrito varios libros sobre ello y además pues periodista que ha estado como corresponsal en muchísimos sitios. Y tiene una visión sobre Afganistán, una visión sobre todo histórica que nos va a alumbrar mucho, y también con Félix San Roldán, que es exdirector del CNI y ex-GEMAD, que nos puede dar también una visión acerca de Afganistán desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista militar, aparte de otras cuestiones históricas. Estamos aquí para hablar de qué está pasando ahora mismo en Afganistán. Yo entiendo que todos seguimos con bastante dedicación a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, que nos están dando algunas claves, pero tenemos muchísimas incertidumbres.
A mí una de las primeras cuestiones que hablaba con ambos es que para intentar entender el presente tenemos que entender el pasado. Y la verdad es que Afganistán de nuevo ha confirmado en este proceso, con la salida de las tropas americanas y de las fuerzas armadas occidentales, pues ha respondido a ese axioma que ya conocíamos, que es el cementerio de los imperios. No es la primera vez que imperios dominantes intentan entrar en Afganistán, entran de hecho, pero luego se ven obligados a salir, y a salir de una manera, pues no sé si coincidís conmigo, un poco vergonzante, ¿no? A salir de una manera que no es ni mucho menos la que tenían pensada. Jules, yo creo que tú nos puedes explicar un poco por qué es Afganistán el cementerio de los imperios, sobre todo con la experiencia del primer imperio que entró allí, que fue el británico, y que se encontró con algo que no una vez, porque fueron varias, sí, se encontró con algo que realmente no esperaba, ¿no? Bueno, la verdad es que fueron a Afganistán por una razón principal, por miedo a los rusos. Los rusos estaban ya en la frontera del norte de Afganistán y, claro, hubo la India, que fue el país que controlaba aquello, tenía mucho miedo de que se apoderaran los rusos de Afganistán, lo cual les llevaría justo a la frontera de la India. Entonces libraron 3 guerras, en el 1838, 1878 y 1919. En las 2 primeras guerras, las bajas británicas en total sumaron 26.000 personas. Entonces, decir que es el cementerio de los imperios, bueno, la verdad es que en cada ocasión que tuvo que marcharse corriendo, más o menos, los británicos volvieron y triunfaron y conquistaron el país y otra vez salieron corriendo. La tercera guerra, pues guerra, no sé, un enfrentamiento duró 1 mes, después del cual el rey Amanullah salió también por el paso del Khyber en su Rolls Royce con su periquito favorito y se fue a Italia. Entonces, lo que consiguió su objetivo, que fue Gran Bretaña controlaba la política exterior de Afganistán y eso lo volvió a tomar. Entonces, decir que no se puede conquistar Afganistán no es cierto, es un mito. Desde Alejandro el Magno se está conquistando Afganistán. Lo que, en mi opinión, no se puede hacer es ocupar y controlar el país sin un plan muy lógico y bien desarrollado. No sé si he contestado a... Sí, perfectamente. Desde el punto de vista militar, Afganistán es un sitio que se puede invadir, podríamos decir, con todos los respetos, fácilmente, pero como dice Jules, esta guerrilla o esta orografía o estos señores de la guerra o estos poderes fácticos del país convierten en un quebradero de cabeza insoportable el hecho de estar allí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidente, que no lo veo, no sé dónde se ha sentado, pero estés donde estés. Gracias por tu invitación. Yo también creo en el Ateneo y creo que este es el lugar de debate. Durante muchos años así lo ha sido y tiene que seguir siendo. Pero, en fin, vamos a lo que nos pregunta el moderador Juan Pedro Valentín. El principal problema para poseer Afganistán es la orografía. Es decir, allí, puestos en técnica pura militar, es que es prácticamente imposible por la orografía, por la geografía que tiene. Yo recuerdo, he ido 9 o 10 veces a Afganistán en el ejercicio de mis funciones, cuando vas volando el Hindu Kush con un Hércules, que va lento dentro de lo que cabe y a unas alturas, y miras hacia abajo y ves algo absolutamente... bueno, da hasta miedo. Pues dices, aunque si este avión tuviera que hacer hoy un aterrizaje forzoso por algo, y aunque el aterrizaje forzoso fuera un éxito, ¿qué iba a hacer después yo ahí abajo? Si no tengo nada cerca, si no tengo... Entonces, lo primero es la orografía. Pero, yendo al caso que nos ocupa, a todo lo que hemos visto en los últimos 1 mes, más o menos, allí hay que decir que nunca nadie fue a ocupar Afganistán. Nadie fue a ocupar Afganistán. Tenemos la tendencia de entender Afganistán o de querer entenderlo por lo que ha pasado este último mes. Allí nadie fue. Allí hubo 2 operaciones simultáneas. Una norteamericana, que fue a acabar con Al-Qaeda. Si acabó o no ya puede ser más discutible. Desde luego con Bin Laden sí que acabó.
Y desde luego con la capacidad de Al-Qaeda para hacernos daño, también acabó. No sé yo, no sé si sabrá alguno de ustedes, algún atentado en los últimos 15 años que haya sido obra de Al-Qaeda. Por tanto, fueron a por eso y lo consiguieron. Fuimos después, todos los demás, con la bandera de Naciones Unidas y con un cuartel general de la OTAN, fuimos a decirle a los afganos, oye, ¿tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser un ciudadano libre? Tú, además de no tener aquí terroristas en tu seno y de tener unos talibanes que son como son, y no hace falta que lo diga porque todos ustedes los han descubierto, ¿tú además quieres ser libre? Y ahí fuimos, los países de la OTAN y unos cuantos más, a decirle a Afganistán, a los afganos, que si querían ser libres, estábamos dispuestos a luchar por su libertad. Por tanto, muchísimos, cuando se leen los periódicos, hasta Premio Nobel de Literatura, el otro día criticaba las operaciones militares en Afganistán, bueno, tanto como se ha dicho. Pero si es que allí nadie ha ido a conquistar Afganistán. La cuestión de si es posible o no es posible en el ámbito de lo que tenemos que hoy es una cuestión teórica. Por eso digo, bueno, si yo fuera militar y tuviera que ir allí, decía, joder, pues con esta orografía es poco menos que imposible, necesitaría unos medios cuantiosísimos y con un entrenamiento especial. Pero es que debemos hablar de eso, de verdad. ¿Y por qué saco yo esto llevándolo un poco a la contraria al moderador, que además es mi amigo y seguro que ya me lo ha perdonado? Luego te llevo la contraria a ti. No te preocupes. Pues porque es que mi sensación, después de llevar un mes viendo la televisión, leyendo los periódicos, y creo que es que estamos reduciendo demasiado lo que se hizo en Afganistán durante 20 años. ¿Y cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Y cómo fue? Efectivamente, son terribles las operaciones, lo que hemos visto en televisión en el aeropuerto de Kabul. Pero yo ayer mismo hablaba con una periodista afgana y me decía, es que nuestro país, desde que llegaron ustedes, ha sufrido un cambio muy sustancial. Y eso es lo que queremos oír los que fuimos allí, no es mi caso, y lo digo con mucho respeto, los que fueron allí a dejar sus vidas y su sacrificio y su sudor y en algunos casos su sangre. Por tanto, puesto que estamos hablando de Afganistán en general, yo entiendo muy bien, y así ha sido durante muchos años de historia, que aquello, hincarle el diente, es muy complejo, muy complejo. Y así ha sido, y nuestro compañero de tertulia nos lo podría explicar, pero es que allí nadie fue a conquistar Afganistán. Allí fuimos a decirle a los afganos, de una parte los Estados Unidos, no quiero que aquí haya terrorismo, y los demás fuimos a decirle, ¿tú quieres ser un ciudadano libre? Pues aquí estoy para ayudarte. Pero ¿se dan las garantías ahora mismo, después de la salida, para que realmente esos objetivos, que no se genere un Afganistán medieval de nuevo y se respeten de alguna forma las libertades y que no vuelva a ser el germen de organizaciones terroristas, ¿se dan las garantías después de una campaña tan larga en la que ha habido tanto sufrimiento, tantas bajas, después de esta salida tan abrupta? Al decir en este momento es cuando me dices lo que donde me guías mi respuesta. Yo lo diría, como me gusta hablar de forma un poco gráfica, se lo diría a todos ustedes así. Si esta pregunta me la hace Juan Pedro Valentín el día 1 de julio, mi respuesta hubiera sido sí. Si me la hace hoy, a la luz de lo que está ocurriendo, mi respuesta no es sí, y desde luego me ofrece muchísimas dudas el que aquello pueda mantenerse como está, muchísimas dudas. Entonces, algo ha pasado entre el 1 de julio que le hubiera dado esta respuesta y el 24 de septiembre que le he dado la contraria. Y aquí eso sí que es un buen objeto de análisis. Pero también quería añadir algo que lo comentábamos, no sé, con alguien mientras estábamos esperando iniciar este acto. Allí la democracia ha aprendido. El 60% de la población de Afganistán, que son las personas que tienen 30 años o menos, han vivido siempre en libertad. Por tanto, si alguien piensa
que porque han llegado 222.000 bárbaros, porque son así, son bárbaros, todo va a volver al estado en el que estaba. Si pensamos eso es porque tenemos muy pocas esperanzas del pueblo afgano. Y especialmente del 60% de los afganos que han saboreado la democracia. La cuestión, por tanto, es, ¿este 60% que ha saboreado la democracia va de la noche a la mañana a plegarse a vivir en un régimen talibán, en el ámbito talibán, como hemos visto todos que se hace? ¿O por el contrario van a decir, he saboreado lo que es ser libre y quiero que mis hijos lo sean y me voy a sacrificar porque lo sean? Por tanto, este es el gran problema que, a mi opinión, tenemos ahora allí. Va a haber, de un lado, los talibán con su fuerza, con una fuerza magnífica, porque claro, no se trata solo de la fuerza que tenían, sino que cuando han entrado, todo lo que le habíamos dado la comunidad internacional a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Afganistán ahora son de los talibán. Es muy curioso, si ustedes observan los periódicos y la televisión, como en los primeros días que salían vestidos con, yo no sé si esto es correcto decirlo, con la chilaba, esa cosa... Correctísimo. Claro, bien, pues que salían así. ¿Y cómo salen ahora? Van con un casco perfecto, que el casco, para los que somos entendidos, llevan el soporte para los elementos de visión nocturna, van todos uniformados precisamente, y además en vez de llevar un viejo Kalashnikov, llevan un moderno HK. Todo esto es porque han llegado y se lo han encontrado. Entonces, ellos han añadido a la fuerza y a la capacidad que tenían el que se han hecho con todos los elementos que hemos dejado allí. Pero a pesar de todo, ¿eso es suficiente para a un país decirle vas a vivir sojuzgado el resto de tu vida? ¿O si alguien, a la inmensa mayoría del país que ha gozado de libertad, le ayuda, puede estar dispuesto a volver a conquistar su libertad? Esta es la gran pregunta. ¿Y cómo? Pues aquí también nos asusta, porque si las cosas van muy a los extremos, puede haber una guerra civil que puede costar muchísimas vidas, o simplemente con la ayuda correcta de la comunidad internacional, con otros instrumentos que la comunidad internacional tiene, puede hacer que no se llegue a la guerra civil, que bajo mi punto de vista es absolutamente indeseable. Pero esa es la situación. Como ejemplo de lo que decías sobre lo que se ha quedado allí de material, un alto cargo del Ministerio de Defensa me decía anteayer, fuimos allí con un montón de vehículos para traernos a toda la gente que podíamos. Tuvimos que dejar allí los vehículos porque no los podíamos regresar en el avión que iba lleno de gente que estábamos trayendo, con lo cual se ha quedado material militar. Hay un ejemplo, perdona Juan Sí. Pedro, que es muy llamativo. Allí se llevaron helicópteros Black Hawk para darle a las Fuerzas Armadas de Afganistán. La flota de Black Hawk que ahora mismo hay allí, aunque tenemos la esperanza de que no lo sepan usar, es la tercera flota de Black Hawk del mundo. Pues esperemos que no lo sepan usar. Jules, para entender un poco más, solemos hablar de Afganistán y a veces cometemos un error de hablar del pueblo afgano de manera genérica. Yo creo que cualquiera que conozca España, si habla del pueblo español de manera genérica, dirá, bueno, menuda es España como para hablar solo de un pueblo español y no de las peculiaridades que tienen las diferentes comunidades autónomas y la gente que las habita. Afganistán tradicionalmente ha estado dividido en diferentes etnias, con diferentes pueblos y ha sido muy poco homogéneo. Yo creo que eso puede también influir en el hecho de que Afganistán sea en cierta medida ingobernable. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia esa relación de los diferentes pueblos afganos con...? Bueno, es interesante la comparación que haces con España y puedo destacar como dato anecdótico que tengo un libro del año 65 editado por Oxford, que es la historia moderna de la India, y que hace referencia a Afganistán como la España de Asia. Está bien. Mira, no lo sabía. Pues es los años 65. Sí, sí. No, son muchas etnias, no sé, 20 y tantas etnias. La que predomina son los pastunes, y siempre ha sido así.
que representan, pues no sé, entre un 30, solo un 30 o 35%, pues son los más guerreros. Nunca ha habido un emir que no fuera pastún. Uno, y fue ahorcado. Entonces... ¿Najibullah? ¿Eh? ¿Najibullah? Sí, sí, exactamente, sí. Que fue el presidente más cercano a la Unión Soviética, por así decirlo, ¿no? Afganistán es un país, alguna vez ha sido un país, tengo mis dudas. Los talibanes de antes, a partir de 2001, la mayoría luchaban en un radio de unos 5 o 10 kilómetros de su pueblo, de su comarca. Eso es lo que defendían. Un afgano de Herat le importa un pepino lo que pase en Kabul o en Kandahar y viceversa. Entonces hay que tener eso en cuenta también, que es un país enfrentado. Me gustaría, lo que dijiste de la guerra civil, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me pregunto es que los otros, ¿qué armas van a conseguir y de dónde? Y creo que eso es todo, pero yo quería destacar otro hecho, si me permite. Sí, por supuesto. Hubo casi una cuarta guerra, eso es muy ilustrativo de la manera que hay que tratar a Afganistán. Casi una cuarta guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, en el año 16, el Kaiser mandó 2 oficiales alemanes a Kabul, Hentek y Niedermayer. La idea era a ver si el emir cedía, o sea, mandaba a sus rivales a la frontera con la India para distraerles, porque en tal caso calculaban que habría que llevar 3 divisiones de Europa para defender la India, que podría tener un efecto muy grave en la guerra. Entonces fracasaron. Fue una aventura a lo Indiana Jones, totalmente, sobre todo la marcha. Pero ¿qué hicieron? ¿Por qué Afganistán tiene un recuerdo tan cariñoso de Alemania? Porque en los 4 o 5 meses que estuvieron ahí, se molestaron en enseñar a los afganos técnicas modernas de agricultura, construir empresas, incluso formaron un ejército moderno. Fueron muchos ingenieros alemanes a Afganistán. Hubo una línea directa de Lufthansa de Berlín a Kabul. Todo eso, y eso es cuando se marcharon. Entonces, en el año 2011, creo, cuando tocó formar un gobierno, después de echar al talibán, formar un gobierno nuevo en Afganistán, tenía que organizar una conferencia internacional. No eran los sitios habituales, ni París, ni Bruselas, ni Washington, ni Londres. No, los afganos lo querían organizar en Bonn. Eso. Y durante la guerra fue la comunidad más numerosa, la guerra mundial, segunda, de extranjeros en Afganistán. Entonces, eso es lo que hay que hacer con los afganos. Convencerles de que vais por ayudarles y no solamente a controlarles y mantener al supuesto enemigo, porque Rusia nunca tuvo la intención de invadir Afganistán, eso se lo puedo asegurar. Pero ese es un ejemplo, la misión del Kaiser a Afganistán, de cómo puedes ganar también el hecho de que Alemania esté lejos de Afganistán fue otro punto importante. Pero en fin... para quien no lo sepa, Jules le ha dedicado un libro justo a esa misión del Kaiser. Encontré la historia por pura casualidad, buscando en los archivos de Londres. Sí, eso me da pie a una pregunta general. ¿Es más fácil controlar, pongámoslo entre comillas, Afganistán desde fuera con la inteligencia que desde dentro con la ocupación? Bueno, desde fuera el control es imposible. Desde fuera lo que sí se pueden hacer es actividades cuya, digamos, beneficio para la comunidad internacional diferido sea que ellos cambien su conducta. Es decir, podemos tener embargos, podemos acoger a las personas que de allí quieren salir porque no quieren estar con el régimen, pero al final lo que haya que hacer hay que hacerlo dentro. La inteligencia en un caso o en otro para mí me parece que es imprescindible. Para la toma de decisiones hay que saber de qué estamos hablando y por tanto, ya sea en una situación u otra, hay que saber qué pasa.
y por eso se hicieron también grandísimos esfuerzos, no solo de España, sino de todos los países de la coalición, en poner en su conjunto, poner en coordinación sus servicios de inteligencia. Yo creo que el control solo se puede ejercer desde dentro, pero es muy difícil, porque desde fuera son acciones que pueden provocar actos internos, pero al final tienen que ser actos internos los que manifiestan el control. Pero yo creo que allí nunca se estuvo tanto por el control físico como porque se desarrollaran las instituciones que fueran capaces de mostrar que el país podía ser un país organizado. Es decir, el control muy difícil, no solo por la orografía, sino porque allí lo que queríamos era ofrecerle a los afganos una situación en la que ellos prefirieran vivir a la que estaban viviendo. Nada se hacía por la fuerza, cuando digo nada, salvo la autodefensa. Allí dejamos 102 españoles, bueno, desgraciadamente algunos de ellos era volviendo de allí, pero allí nos dedicamos a defendernos exclusivamente del terrorismo remanente que allí había. Y todo lo demás fue mostrarles otro mundo a los afganos, es decir, mirad, este mundo es posible, en esto podéis vivir. Les hicimos, por ejemplo, en Calinao, que era Calinao era como, yo me imaginaba así, el Belén en el que nació Jesús. Después de tantos años de imágenes sobre... Allí no había nada, cómo iban vestidas la gente. Cuando nos fuimos de allí, había una escuela de enfermeras, había un mercado que funcionaba, todo estaba con luz eléctrica. Un mercado además muy curioso, porque como los soldados españoles eran también clientes, pues se vendían muchos productos españoles y música española para que los soldados lo compraran. Tenían todas las tiendas luz eléctrica. Pudo haber una prisión, con lo cual el que cometía un determinado delito, en vez de contarle una mano, ya lo ponían dentro y estaba 3 meses, y a los 3 meses salía y era un ciudadano normal. Pusimos 2 hospitales, la cantidad de niños que nacieron allí, hubo hasta un alcalde, o simular que lo era, con un ayuntamiento que era un oficial del ejército español y hacía las funciones parecidas a un alcalde. Es decir, lo que sí pretendimos hacer no fue dominarlos, porque verdaderamente es muy difícil, por muchas razones, sino ofrecerles una referencia que fuera preferible vivir en ella a vivir como vivían. Después, todo eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Eso me da pie a una pregunta. Antes les quería decir, bueno, me han dicho que tenemos que terminar a las 2, ya llevamos media hora. Los últimos minutos queríamos dedicarlos a hacer preguntas, con lo cual les pido que vayan pensando qué preguntas les quieren hacer para que luego en el último momento tengamos oportunidad de trasladárselas. Pero el hecho de que se quiera generar un incipiente Estado con ciertas instituciones, ¿no ha topado también con un nivel de corrupción enorme que, bueno, por poner una anécdota, el propio presidente Karzai reconoció que los americanos le daban dinero en bolsas y decía, bueno, pues esto es lo normal. Quiero decir que realmente en ese Estado tan incipiente la corrupción ha sido tan grande que incluso los propios afganos veían cómo había gente que ganaba muchísimo dinero y se hacía unas casas tremendas y los demás pues tenían poco acceso, ¿no? La corrupción ha sido un problema grande en Afganistán en los últimos años. Esta pregunta es muy fácil, porque se resuelve con un sí. y luego ya podemos elaborar todo lo que queramos. Pero también había momentos en los que había que jugar como haciendo encaje de bolillos, que dicen en mi pueblo. Por ejemplo, cuando se hizo en la ciudad de Calinao, que es la que nos correspondió a los españoles, el sistema de abastecimiento de aguas, pues había una cosa muy natural, que era hacer una zanja para pasar la tubería. Se pagaban, me parece que eran, pues no sé si $5 al día. No es porque quisiéramos esclavizar a los afganos, sino porque si pagabas $5 al día al que hacía la zanja, como el médico ganaba 4, dejaba de ser médico y venía a hacer la zanja. Y entonces dejabas al hospital sin nada. Quiero decir que se hacía encaje de bolillos. Y dentro de todas esas cosas hubo muchas para contar. La principal, bajo mi punto de vista, la has citado tú. Pero también había muchas otras cosas. Por ejemplo, se sembraba opio y decían, bueno, mañana que pase un helicóptero por encima y destruya, y que siembren patatas en su lugar. Bueno, ibas lo mismo, no era así de fácil. No sabían
pues las técnicas, aunque fueran rudimentarias, de cambiar de producción, no obtenían el mismo beneficio, no existían cadenas de comercialización y te veías obligado, aun siendo un oficial, bueno, una coalición occidental que tenía que luchar por eso, tener que decir, bueno, esto le atacaremos cuando podamos. Por tanto, cuando se va al detalle, efectivamente han ocurrido cosas que no se entienden bien desde aquí, pero sí, lo que menos se entiende es lo que tú has citado. Allí había unos niveles de corrupción altísimos. Claro, citaba el opio, pero realmente es que el opio... Afganistán es el primer productor de opio del mundo, de opiáceos, según datos de Naciones Unidas. Claro, uno piensa de qué viven los afganos, cuál es su principal fuente de ingresos. Jules, tú citabas antes cómo los alemanes intentaban generar una cierta industria, ¿no? Se habla mucho también de las posibles riquezas naturales en forma de minerales que pueda tener Afganistán, pero realmente no tienen industrias. El opio realmente es uno de los ingresos fundamentales en zonas afganas bastante remotas y controladas por señores de la guerra, y también el hecho del pago de impuestos no estatales, sino de los terratenientes de los lugares donde ellos ejercen su poder, ¿no? Realmente, ¿de qué viven los afganos? ¿Cuál es su principal fuente? ¿Cómo lo ha sido históricamente? Bueno, es un país agrícola, en una palabra, muy poca industria. Ahora las cosas empezaban a cambiar. Yo estuve ahí pues hace 8 años, me parece, 8 o 9 años la última vez. Y entonces, en aquel entonces, el Departamento de Geología de Estados Unidos, bueno, había identificado riqueza mineral en el subsuelo de Afganistán por valor de 1 billón, con 12 ceros, $1 billón. Los chinos lo están explotando. Eso puede ser la salvación de Afganistán, porque hay que crear una industria para poder extraer litio, por ejemplo, oro, hierro, todo lo que quieras. Pero hay problemas de corrupción, como has mencionado, ¿no? Por eso los talibanes, yo creo que por eso les ha facilitado la entrada. Una de las razones, primero porque antes, en estos últimos 20 años, si dos agricultores si hubo una disputa sobre agua, sobre cabra, sobre tierra, lo que fuera, entonces tenías la opción de ir a la policía, darle un soborno, que por cierto los británicos vivieron en la frontera noroeste 100 años dando sobornos, les funcionaba de maravilla, pero lo llamaban otra cosa, no me acuerdo, beneficios, fuera. O bien lo llevaba al policía local, que con un soborno igual lo llevaba al magistrado, que podría o no podría tomar cartas en el asunto. Lo que es cierto con los talibán, entran 2 talibán en el pueblo, los 2 que están enfrentados se sientan ahí y dicen, cuéntanos tu versión y tu versión. Y dicen, pues, nosotros queremos, tú tienes razón y tú no. O sea, si algo pertenece a él y a ti no. Eso es lo que les gusta. Entonces hay que realmente trabajar en eso para afinar la justicia social. Citaba Jules China. ¿Qué va a pasar ahora con las potencias y su área de influencia sobre Afganistán? ¿Se quedan un poco con capacidad o posibilidad de elegir? Hoy leía que que el actual gobierno se acercaba a Rusia para tener unas conversaciones. También se habla de que China les estaba dando soporte en algunas cuestiones ya técnicas. El interés que pueda tener China, como citaba Jules, en explotar, como está haciendo, por ejemplo, en África, los recursos naturales. ¿Esto puede cambiar desde el punto de vista geopolítico el área de influencia? Sí, la geopolítica está toda en movimiento. De hecho, el propio presidente Biden, cuando dice que se va, dice me voy porque los riesgos, las amenazas y la situación del año 2001 no es la del año 2021. Y por tanto yo voy a hacer cosas nuevas, tanto como ejerciendo lo que tradicionalmente se llama el soft power, es decir, acciones de influencia, como ejerciendo el hard power, que es decir, poniendo allí la fuerza por si hace falta. Tenemos un ejemplo de hace una semana, que es la creación de esa nueva alianza en el Pacífico, y que tiene como sentido el decir, tengo que tener aquí más fuerza porque tengo a alguien delante que tiene mucha. Por tanto, todo esto, y como elemento general,
respondo que sí, que el mundo está cambiando. Con Afganistán, ¿quién puede tener influencia de verdad allí? Allí, si vemos los países vecinos, están en otra cosa en general. El propio Pakistán, que es un país ya un poco más desarrollado y con unas relaciones estrechas con mucha gente, está pensando en su propia estabilidad. Yo creo que allí quien tiene capacidad para ejercer a través de ese sistema que digo soft power es China. Por tanto, hay que pensar que, aparte de que ya están por allí, que estén más. Esto también surge, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, desde el convencimiento de que nada es solo bueno o solo malo, yo creo que eso no va a ser malo, por una razón. Los chinos van a ir allí en búsqueda de recursos. Los chinos no pueden estar allí buscando recursos y trayéndoselos para China si allí no hay dentro de Afganistán algún orden. Y no hay algún respeto, y creo que se me debe entender la palabra algún respeto a los derechos humanos, a las normas internacionales, etc. Por tanto, yo no veo a China muy involucrada con un Afganistán que es talibán puro, sin ningún respeto a los derechos humanos, él tendría que justificar eso mucho. Bastante tiene ya China con justificar pues, su actitud ante determinados derechos humanos, como para tener que justificar también que hace negocios muy estrechos con quien es todavía peor. Por tanto, yo creo que China va a ir, lo tiene a mano, hay recursos, como habéis dicho, muy notables, especialmente todo lo que ahora se llaman tierras raras, que sirven para todo, no sabíamos que existían, y que la lucha por las tierras raras, ahora se ha acabado la lucha. El petróleo deja de tener gracia. Ahora, hace poco una persona que se dedica a la comunicación, quiero decir a las comunicaciones, no a la comunicación en el sentido, decía, no, el petróleo de ahora son los datos. Bueno, pues ese mismo tenía que reconocer que para que el petróleo fueran los datos, tenía que haber, como Juan Pedro acaba de señalar, y luego tenemos que luchar contra el cambio climático y tiene que haber baterías para los coches, y todo eso se da allí. Por tanto, allí van a ir a buscarlo. No veo yo nadie que no sea China con capacidad de ir allí a buscarlo. Por tanto, irá ejerciendo, como hemos dicho, esa capacidad de soft power que está teniendo todavía. Y no estoy muy seguro de que en los estadios iniciales, como estamos ahora, de un Afganistán diferente, eso sea malo. La pregunta sería si va a haber un Afganistán suficientemente estable. Es decir, conocemos que en la época talibán Al-Qaeda estaba dentro, era una especie de grupo que vivía bien y no le competía el poder, como hablábamos antes, a los talibanes, pero estaban allí. Y ahora pues la amenaza de Estado Islámico. De hecho, lo primero que hizo Estado Islámico fue poner, al menos así lo reivindicó, la bomba en el aeropuerto de Kabul. Y bueno, Estado Islámico sí que parece que pueda ser un problema un poquito mayor. La cuestión es todos estos grupos que pueden desestabilizar el poder de los talibanes, ¿realmente lo harán o ellos tienen capacidad como para que meterlos un poco en orden? Las preguntas, se ve que es bueno y que tiene oficio, me pone siempre en una situación compleja. Ya, tengo edad ya. Sí. Vamos a ver, los grupos terroristas que se han citado no tienen su interés en el propio Afganistán, tienen su interés fuera. Es decir, ISIS no vive de poner una bomba en Kabul o en Kalina o en Herat. ISIS lo que pretende es formar un califato a base de convencernos a todos de que, mucho cuidado, que puede hacerlo en Europa, en España, en Estados Unidos, etc. Por tanto, yo creo que el problema del terrorismo interior será simplemente un instrumento en la lucha de poder que allí haya. No un elemento para hacerse con el poder per se, porque hay muchas fuerzas que están haciendo otra cosa. Los terroristas, al menos, quiero decir, los grupos que has citado, que hay alguno más, Al-Qaeda o Jabhat al-Nusra, otros, todos estos no están allí pensando que ese es su lugar. Ellos están allí ahora acogidos a un lugar en el que están seguros. Pero
realizando actividades para proyectar su terror a otro sitio. No creo yo que dentro de esto... Allí lo que en este momento tenemos problemas es, por un lado, talibanes, que están muy fuertes, pero que no son tantos. Que muchos de ellos están en la lista de terroristas más buscados. La red Haqqani, están ahora mandando. Sí, muchos. Tenemos los señores de la guerra, que es un poco cuando que no se dejan que en su territorio se haga otra cosa que la que ellos quieren. Ni a los talibanes les dejan. Y si lo quieren hacer, tienen que luchar, y que son muchos, que son muy diferentes. Y luego tenemos la influencia que también se puede ejercer desde algún país frontera. Me estoy refiriendo especialmente, y tú, Jules, lo conocerás bien, en el caso de Pakistán. Por tanto, en esta situación puede ocurrir, no sé el qué, pero lo más temible, bajo mi punto de vista, es una guerra civil, que es posible. El amparar al terrorismo, la preocupación que tenemos es porque nos lo traigan después aquí, no porque esté allí. Bueno, queda un poco más de un cuarto de hora. Quería animar a los que estéis aquí para poder hacer alguna intervención. Veo que me dice Luis que está John. Aprovechando que está John Sistiaga con nosotros, que ha estado alguna que otra vez por allí, por Afganistán, le quería hacer una pregunta. Sobre todo, John, me interesa mucho que me digas, en la actual alineación que tienen los talibanes de hombres fuertes, que, bueno, le citaba antes al general, la cantidad de terroristas más buscados que están ahora ejerciendo el poder, si de alguna u otra manera nos podemos fiar de estos. Y nos toca ahora a los occidentales tragar con unas personas que antes eran terroristas, y algunos de ellos estaban buscados y ahora están en el poder. Al final es un poco aquello de Saddam Hussein: es un dictador, pero es nuestro dictador, no lo toquemos. Vamos a ver si generamos allí, con estos terroristas, un Estado un poco fiable. Voy a tratar de rectificar a mi querido y admirado general. Creo que es el mejor general que hemos tenido en los últimos 30 años, pero no estoy demasiado de acuerdo en su visión, porque la visión parte de la presunción típica de las vanguardias intelectuales europeas o de las superpotencias, de que vamos a decirles a ellos lo que todavía no saben y se lo vamos a enseñar nosotros. Vamos a enseñarles que ellos quieren ser libres. Todavía ellos no lo saben, que quieren ser libres, pero nosotros se lo vamos a enseñar, se lo vamos a decir, y además con nuestros fundamentos de democracia participativa, de instituciones estables, etc. Sin tener en cuenta que ese país a lo mejor no deseaba ser cambiado o invadido, que funciona con estructuras de clanes, con estructuras de tribales, donde las lealtades son más personales que otra cosa, y que, como dice Jules, puede que no hayan salido de su propio valle o de su propia ciudad en toda su vida. Es decir, en Calainao, hasta que no se construyó la carretera gracias a la cooperación española y la seguridad ofrecida por los militares españoles, el 95% de la gente no había salido de ese lugar, ¿no? Por tanto, se cometieron muchísimos errores en estos 20 años. Se va allí y se activa el Tratado 5 de la OTAN de cooperación entre socios porque uno de ellos ha sido atacado. Bien. ¿Por quién? Por Al-Qaeda. Bien. ¿Dónde está Al-Qaeda? En Afganistán. Por tanto, hay que atacar a Afganistán para acabar con Al-Qaeda, que se logra realmente en un par de meses, aunque a Bin Laden cuesta 10 años, y además se acaba con el régimen que aloja a esos terroristas. Un régimen bastante parecido en su aplicación de la Sharia, por ejemplo, a Arabia Saudí, al que no se ha querido atacar nunca tampoco, ¿no? Y cuyos 17 de los 19 terroristas que acabaron con las Torres Gemelas eran de allí. Bien. Pero se decide permanecer. Y bueno, no me voy a alargar, que hay gente que quiere hacer más preguntas. Se decide permanecer 20 años. 20 años. Eso, quieras que no, para cualquiera que vive allí, lo percibe como una ocupación. Para cualquiera que además que no sea urbanita y que no tenga ciertos estudios o no haya sido beneficiado por esa corrupción que más se mueve en bolsas llenas de dinero. Al final, y general, usted, como bien sabe, ya ha llevado a los servicios secretos españoles allí, los ha tutelado. Al final, todos los confidentes se mueven por dinero. Hay muy pocos que se muevan por ideología.
Se mueven por dinero, por los 100 pavos que se le da al final de mes o los 200. Por tanto, información siempre sesgada. Eso explica que nadie esperara que Kabul iba a caer en 2 días y no en 6 meses, porque la información estaba siempre sesgada. Y porque la información al final se mueve dentro de los círculos militares, que salen siempre en sus vehículos blindados y realmente no están palpando lo que ocurre en el resto del país, que es básicamente rural. Y por acabar ya ese fiasco militar que ha sido estos 20 años, gran parte de la población ha percibido la presencia de los soldados extranjeros, me da igual que sean turcos, suecos, españoles o norteamericanos, como potencia ocupante. Aunque nosotros no lo pensemos, pero ellos muchos lo han percibido así, ¿no? Y en segundo lugar, para fiasco militar, se ha anunciado 2 veces la retirada de las tropas. La penúltima vez fui yo allí y acabé haciendo un documental donde no me explicaba cómo Barack Obama decía nos vamos en el 2014. ¿Qué hicieron entonces los talibanes? Retirarse a sus cuevas y esperar, porque ellos son de allí, van a seguir allí, pues cuando se vayan regresamos. Y esto es lo que ha ocurrido tras la firma de ese tratado de paz mal hecho de Donald Trump de hace 2 años. Es decir, bueno, esto se acaba y nos vamos. Los talibanes se han sentado a esperar, ¿no? Como diría el último virrey de la India, Lord Curzon, Afganistán es el pudridero de Asia, solo hace falta quedarte a ver cómo tu enemigo acaba yéndose, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido. 20 años yo creo que puede ser denominado de alguna manera ocupación. 20 años, ¿no? No estamos hablando de 2 meses, ¿no? Bueno, me has abierto un melón estupendo. Pero era una pregunta, No seré yo, obviamente, quien responda por el general, pero yo entiendo que lo que él dice es que mucha parte de esa población, no tanto los que quieren imponer otro régimen, mucha parte de esa población no va a dejar tan fácilmente imponer un régimen de burka después de haber conocido un régimen de libertad, ¿no? No, y también, si me permites, en esto hay que ser preciso. Por ejemplo, cuando se invoca el artículo 5 y se pone no es para ir a Afganistán, nadie ha ido con el artículo 5 a Afganistán, eso es falso. El artículo 5 es para defender Nueva York. Y el mismo 1 de septiembre se reúne el Consejo Atlántico, el mismo 11 de septiembre se reúne el Consejo Atlántico, deciden apoyar al aliado atacado, como hubiera sido en otro caso, se despliega la fuerza NAEF en los cielos americanos, más otras cuantas cosas, entre otros el primer piloto que voló un avión NAEF sobre los suelos de Nueva York fue un piloto español, pero el artículo 5 no tiene nada que ver con Afganistán. Entonces, vamos a poner las cosas claras. Después, y podríamos hacer unas cosas, podríamos hablar mucho más todavía de esto. Por tanto, artículo 5, fuera. El artículo 5 se invocó para defender Nueva York, no para ir a Afganistán, y nadie ha ido a Afganistán con la bandera del artículo 5, absolutamente nadie. Segundo, lo de los tiempos tienes mucha razón, porque dices 20 años, y los 20 años son muchos, son pocos según cómo se miren. Y también el error, no hemos hablado de errores, porque Juan Pedro Valentín ha sido muy amable y no nos ha preguntado de errores, y también los ha habido, y muchos. Uno es ese, es poner plazo fijo al tiempo de irte. Si dices que te vas a ir el 1 de agosto de 2021, pues el que quiere quedarse dice, sí, pues tengo que aguantar 1 año aquí sin hacer nada, ya lo haré. Encima, como dicen de aquellos que dicen que en el mundo árabe regalan roles a los visitantes, pero luego ellos no llevan reloj. Absolutamente cierto. Pero, ¿por qué sabemos que 20 años es mucho? ¿Cuándo acabó la guerra de Corea? ¿En el 58? ¿Siguen los americanos en Corea? ¿Y siguen allí en la línea Charlie las divisiones americanas y los tanques Bradley? ¿Siguen? ¿Desde el 58? Entonces, si desde el 58 es razonable estar en Corea, ¿por qué es demasiado 20 años en Afganistán? Pero sigamos, quiero decir que la cuestión del tiempo, per se, no es mucho. El tiempo es cómo se ha dedicado. Entonces, desde que llegamos allí hasta que nos hemos venido, ha habido muchas cosas diferentes, no ha habido una sola cosa. Y ha habido un error garrafal, que yo lo reconozco contigo, que es decir, y el día 1 de agosto de 2021 nos vamos, efectivamente. Pero podríamos también hablar de los errores, que no solo han sido ese, pero también es verdad que cuando se mezcla mucho la OTAN, Estados Unidos, y no es así. Es decir, y luego, desde luego,
perdonadme, yo lo que me parece que es una aproximación que no tiene demasiado sentido, el pensar precisamente que esos 20 años son los 20 días de agosto. Allí han ocurrido muchas cosas, muchas criticables y muchas buenas y malas, pero no son 20 días, son 20 años. Vamos a aprovechar para ver si podemos dar alguna palabra más, por favor. Sí. ¿Se oye? Sí. Bien. Muchas gracias, buenos días. Quería yo saber qué nivel de alfabetización existe en Afganistán y si, bueno, sobre todo por la actuación de la ONU más que de Estados Unidos, si la infraestructura sanitaria y la infraestructura de educación, ¿cómo ha progresado en estos 20 años? Porque yo pienso que es uno de los aspectos más importantes para que pueda existir se pueda llegar a existir una democracia. Gracias. Vamos a acumular algunas Gracias. preguntas más para que vaya todo un poco más fluido, por favor. Sí. Teníamos un par de palabras más pedidas. Buenos días, yo soy Carmelo Angulo y como diplomático, aunque no estaba allí destinado, me ha tocado ocuparme de la zona durante algún tiempo y no solamente en Afganistán, sino en otras zonas del mundo donde he servido, Nicaragua, Túnez, Oriente Medio. Siempre me pregunto qué pasa cuando hacemos estos esfuerzos sostenidos, militares, institucionales, de sociedad civil, que no acaban de cuajar, ¿no? Y ahí enlazo un poco con lo que decía John. Y yo creo que nos debe llevar a una reflexión profunda, que es cultural, que es social, que es histórica, ¿no? Yo creo que en este momento lo primero que hay que hacer, y lo habéis dicho muy bien, es sentarse con los países vecinos que tienen una gran influencia o una buena influencia y ver qué piensan ellos, cómo se puede crear un periodo abierto para entender mejor la situación. Qatar es un país esencial. Se estaban dando unas negociaciones, yo conozco al negociador principal con el que hablé hace poco, que estaban cerca de llegar a un acuerdo. Y de hecho todo el mundo ha pasado por Qatar porque había una posibilidad, incluso los rescates y la salida de la gente se ha hecho con los salvoconductos de Qatar en muchos casos. En segundo lugar, hay que hablar con los afganos, hay que hablar con el nuevo gobierno. Hay que volver, si se puede, con las embajadas, con la cooperación humanitaria, en condiciones, ojalá, de seguridad, para poder hablar allí cara a cara con ellos, con sus valores y con sus tiempos. Eso me parece absolutamente importante. Y yo creo que esto se va a poder hacer, porque la duda es si estos pastunes son los mismos de antes o han aprendido algunas lecciones, como nosotros también las estamos aprendiendo. Entonces yo creo que es un momento ideal porque estos señores van a ser miembros de Naciones Unidas y les vamos a oír en los foros internacionales. Y de hecho ya han pedido hablar en esta Asamblea General. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento y yo creo que hay que darse un espacio y no tener estereotipos cerrados, ser muy libre, porque es verdad que 20 años no son muchos. Mirar nuestra historia de la democracia, por ejemplo. Vamos a dar pero sí son paso importantes. Sí, a una tercera más. Lo primero, felicitar a mi Ateneo, un Ateneo ya del siglo XXI. Gracias. Bien, sucede lo siguiente. Vamos a ser formales. Hablemos un poquito de geopolítica. Mirad, la tragedia de Afganistán está servida. La guerra civil está servida. Pero hay muchos cómplices. No habéis hablado de la corrupción espantosa, ¿eh? Está servida. Y claro, un imperialismo como debe ser, tiene que tener su enemigo. Y el enemigo está servido, ¿eh? Y correrá muchísima tinta. Yo quiero recordar la tarea de esa OTAN. Esa OTAN con un Solana, ¿eh? Es que habíamos varios Solanas, uno en la tele. Solana, ¿eh? Solana a las órdenes de dos mujeres, una Madeleine Albright y otra afroamericana que no me acuerdo el nombre. Solana, presidente de la OTAN, Condoleezza, fue el que nos desembarazó aquí de todos esos generales y tropas que había que emancipar y que conocieran el mundo. Por lo menos aquí no nos iba a dar tanta caña. Eso era una intención. Y luego, remitiéndonos un poquito más atrás,
En 1906, que has nombrado el 12, del Kaiser, España, en la conferencia de Algeciras, estaba de convidada de piedra, Había 18 imperios, gobiernos imperialistas, desde Suecia, pasando por Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, imperios, incluso Polonia, Estados Unidos, para repartirse, que ya se lo habían repartido, bueno, que se tenían que repartir África y otras cosas. Bien, el rey Idris de Túnez, como no servía porque era muy viejo, pusieron a Gaddafi, un sargento italiano. En el Cairo había otro rey que era un golfo y pusieron a Nasser. En Irak pusieron a Saddam Hussein. Y todo eso lo hizo el Pentágono. Vamos a ir apurando. Y luego los ahorcó. Vamos a ir apurando que se nos acaba el tiempo. Todo viene de ahí. Afganistán está servido. Muy bien. Ya tienes se lo agradezco. Y ahora recordadme una cosa. Aquí el 1 de abril del 39 pasó lo mismo. Se quedaron los talibanes. Las mujeres, las abuelas, las madres, las hijas, las hermanas, lo perdieron todo. No pensaba que fuera a salir la guerra civil también hoy. Y en el peor de los casos del cura de la parroquia. Muchas gracias. Eso pasó aquí. Muchas los gracias. Talibanes estaban aquí. Muchas gracias. Sobre la alfabetización general, o Jules, no sé si tenéis datos sobre cómo ha aumentado la alfabetización después de la ocupación. Bueno, yo de lo que he visto, y tengo los datos, dispongo de pocos, pero yo durante 13 años he estado yendo a Afganistán en mis funciones, y yo, claro, he visto de la universidad a la que solo entraban chicos, a una universidad que entraban mujeres, que entraban además sin tapar, que estaban en unas clases con ellos, que ya los he visto en ese tiempo terminar carreras a mujeres, que ahora posiblemente ya estén en su casa sin poder salir. He visto crecer la universidad con carreras nuevas. He visto, pues sin que podamos en modo alguno compararlo aquí, donde aquí cualquiera puede estudiar y si no tiene recursos, pues alguien se los proporciona. Cuando digo alguien, básicamente el Estado. A ese extremo no, pero claro, la mejora era mucha. Y no solo en eso, sino en otras cosas. Por ejemplo, en Calinao no había hospital, y lo hubo. No había maternidad, y la hubo. No había escuela de matronas, una de las cosas... Yo, claro, he estado muchas veces, pero siempre he ido al mismo sitio. Se hizo una escuela de matronas para los partos porque muchísimas mujeres morían de parto. Y así podíamos ir mirando muchos aspectos. Yo no lo puedo cuantificar, pero sí se veía cada día que aquello se estaba transformando a un país. Vamos a decirlo, no vamos a hablar de ideas o de ideologías o democracia o no, pero sí donde se podía vivir mejor, porque tenía todas estas cosas. Después hubo alguien que dijo, no, pero es que estas cosas no las quiero, es que yo no quiero que las mujeres estudien, es que yo no quiero que las niñas vayan a la escuela. Y claro, cuesta mucho trabajo cuando estamos en principio del siglo XXI y además te ampara una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los que entonces eran autoridades afganas que lo piden, es decir, allí no se le ocurre a un español o a un belga o a un alemán que se despierta una mañana y dice vamos a hacer escuelas en Afganistán. Es que eso no es así. Es que los afganos que ven una situación terrible nos piden ayuda y van a pedirle, y Naciones Unidas dice, esta ayuda se debe prestar. Y en la resolución 1382 del año 2001 dice, a ver, voluntarios para ir a Afganistán para que allí los hombres y las mujeres vivan mejor. Y para eso se va. Yo creo que allí a nadie se le ocurrió el pensar que había que hacer un modelo exactamente como el nuestro, y de hecho acabo de citar que admitimos el comercio del opio, porque no sé, de algo tenían que vivir. Claro. Son las 2 de la tarde.
Vamos a alargar 5 minutos más con alguna pregunta. No hemos hablado de muchas cosas. No hemos hablado de la religión, o sea, que de alguna manera hablabas de la ideología, pero no hemos hablado de la religión. ¿Yo puedo hacer una pregunta general? Claro, por supuesto. Antes has mencionado Pakistán. Sí. Y sabemos perfectamente cuál fue el papel de Pakistán en los años que estuvieron ahí los talibanes la primera vez. Y ahora, ¿qué papel? O sea, hemos hablado, alguien ha mencionado ejercer influencia desde fuera en un régimen totalitario como existía en Afganistán. Eso es posible. Y Pakistán, como es su vecino, y que había aportado los talibanes más feroces en la guerra, ¿cuál es su papel ahora? Bueno, el papel que jugó Afganistán, especialmente Pakistán en estos años, pues fue de apoyo, directo o indirecto, al régimen talibán, y eso lo sabes como yo. Y hubo, de hecho, ¿a dónde fueron a cazar a Bin Laden? Sí, sí. Claro. Por tanto, no es que estemos descubriendo la pólvora, ni yo esté diciendo aquí un tema que lo sé porque fui director del CNI, no, lo sabe todo el mundo. Y yo tengo el honor, yo hice un curso en Estados Unidos, soy oficial de artillería, con el presidente Musharraf, que también es oficial de artillería. Estuvimos en el mismo curso y sentados en la misma mesa. O sea que si pudiera hablar con él, aunque sabemos que ya es imposible, pues le diría, hombre, pero el papel de Pakistán es fundamental en esto, fundamental, más que el de China, bajo mi punto de vista. Ahí es donde tiene que lo que llamamos comunidad internacional, yo no sé llamarlo de otra manera, ahí tiene que jugar un papel muy importante, porque yo creo que el problema no se resuelve en Afganistán si no colabora de forma muy potente Pakistán. Una última pregunta. Esta situación internacional, ¿no resultará elemental la propuesta de crear un ejército europeo? Otra pregunta más y ya terminamos, que tenía otra palabra pedida aquí. Es que sí. No tienen estadísticas. El problema es que su estado es muy difícil tener estadísticas, pero como decía el general, han mejorado. ¿Otra pregunta? Hola, sí, muy buenas. Muy gracias a los tres. Mi pregunta era, han estado hablando mucho de que Afganistán básicamente es un avispero con una sociedad muy dividida, muy difícil de controlar y demás, y que hemos estado 20 años ahí para pocos resultados, digamos. Mi pregunta es, ¿qué proceso lógico se siguió en su día para decidir que era viable una invasión en Afganistán y un intento de civilizar, digamos, esa sociedad, y que a la vez hizo que se decidiera que Irak no lo era? Por ejemplo, un país más pequeño, más manejable y con una sociedad mucho más arraigada, digamos. Y luego una pregunta más rápida, si alguna vez se ha planteado la legalización de la droga para combatir el gran poder que tiene Afganistán, que es lo que se ha mencionado antes de los opiáceos y las drogas. Y una última que ya no le vamos a dejar sin la palabra, que me la ha pedido varias veces. Mi pregunta es sobre el tema religioso y el Corán. ¿Perdón? El tema religioso y el Corán. Corán, o sea, la Biblia de ellos, podríamos ahí yo tengo en algún lugar de mi biblioteca, tengo pues el Corán en castellano. Y ahí, cuando se estudia eso y se lee, se ve la forma de funcionar. Y yo tengo también la ventaja de que en el 74, con 35 años, estuve en Arabia Saudita. Por lo tanto, observé profundamente la forma de hacer y opinar. Entonces tienen un concepto religioso muy profundo y además son fundamentalistas en muchos aspectos. Y cuando he visto el comportamiento de los talibanes, digo, algo ahí está influyendo esa enseñanza en las madrasas, que es las escuelas de ellos, desde que son niños, arrodillados en una alfombra y estudiándose el Corán. Vale. Entonces, no sé. La influencia de la religión. Vamos a ver, el ejército europeo, general, yo esto lo veo difícil, ¿no? El ejército europeo es una idea de hace mucho tiempo
y de hecho se han ido manejando otras ideas precisamente porque llegar hacia él parecía algo imposible. Entre otras, por ejemplo, reconoce la cumbre de la OTAN, me parece que del año 99, dice, tenemos solo un set de fuerzas. ¿Qué más da que ese soldado lleve en el brazo el escudo del ejército europeo que el escudo de la OTAN? Si lo que tenemos que hacer es tener un soldado que cumpla con una determinada misión. Porque lo que no podemos tener es las dos entidades. Es decir, no podríamos tener un ejército para la OTAN y otro ejército para la Unión Europea. Por tanto, durante mucho tiempo hemos estado viviendo con ese entente de fuerzas que se llamaban así, separables, pero no separadas. Nosotros hemos tenido, los españoles hemos tenido, la Brunete, pues estaba para lo que hiciera falta. Las naciones las instruyen, las adiestran, las dotan, y luego ya veremos dónde está el problema. La cuestión, por tanto, era del empleo durante muchos años, y la capacidad de empleo prácticamente solo residía en la OTAN. Ahora tiene mucho más sentido el ir forzando la máquina para que haya al menos, aunque solo sea eso, una estructura integrada de mandos en Europa. Porque ¿qué es lo que tiene la OTAN? La OTAN no tiene los soldados los tienen los países. Tiene una estructura de mandos. Para si ocurre algo, a esa estructura de mando ir añadiéndole tropas y tener, por tanto, una estructura que pueda salir al campo y combatir. Y sobre todo porque Estados Unidos ya no está tan ocupado en el Atlántico Norte, ¿no? Y por eso decía ahora, por eso es por lo que mencionaba Juan Pedro la palabra ahora. Ahora parece que tiene más sentido el que tengamos lo que todo el mundo le está llamando autonomía estratégica. Es decir, que no tengamos que recurrir a la estructura de mandos de la OTAN para una operación de la Unión Europea. Y eso es por donde yo iniciaría el movimiento, porque de verdad, si es que los soldados da igual, están allí en el Goloso para donde les manden. Lo que tiene que tener la Unión Europea es una estructura capaz de desarrollar operaciones en algún lugar del mundo donde estén los intereses comunes, repito, comunes de seguridad de todos los europeos. Porque si no son comunes, tendrá cada uno que arreglar lo suyo. Es decir, no vamos ahí. Y esa es la historia. Por tanto, el ejército europeo, dicho así, tiene mucho sentido, es muy gráfico, me parece bien que vaya calando en la opinión pública. Mirándolo un poco más en detalle, deberíamos tener una estructura de mandos capaz de usar los soldados europeos en aquellas misiones que sean exclusivamente europeas y que sean de interés común, no de parte. Muy rápidamente, el paralelismo entre Irak y Afganistán. Quizá la mayor diferencia es que Irak sí es un Estado, y ha sido un Estado, bueno, y sí, Afganistán no tanto. Un Estado, pero Irak nos parecía importante porque hacía frente a Irán. A Irán. A Irán. Pero volviendo a lo que decías, el ejército europeo, yo adopto una línea bastante dura y no con ánimo de ofender a nadie, pero yo no veo influencia desde fuera, me parece que va a tener un impacto cero. Yo creo que tenemos que asumir nuestro error y nuestra humillación y volver con tropas de la OTAN y vaporizar al talibán hasta que dejen de ser un peligro para nadie y quizá incluso declarar a Afganistán un protectorado de la OTAN los años que sean necesarios para que vuelvan a... Sobre todo el tema de las mujeres. ¿Por qué hacen esto? Porque las tienen pánico el talibán. Han visto lo que son capaces de hacer y no les gusta. En fin. La religión como control, es decir, la religión como excusa para control, ¿no? Yo no veo nada en el Corán que justifique esto. No, obviamente, es su interpretación, ¿no? Sí. Una interpretación estricta. Sí. Nos quedaba el tema de la legalización de la droga, yo creo que se nos escapa, ¿no? A todos nosotros. Claro. No sé qué decir al respecto. No, tampoco. Sin consumir no somos capaces de darte una respuesta. Yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo, 10 minutos. Si lo estimáis oportuno, terminamos aquí. Damos muchas las gracias a Jules, en general. Muchas gracias a todos.